Buenas noches a todos. Bienvenidos a la tertulia de Teatro Crítico aquí en Oviedo Televisión. Ya saben, todos los miércoles por la noche estamos con ustedes. También saben que quien nos sugiere los temas de la tertulia siempre es la actualidad. Y por desgracia hemos encontrado muy pocas noticias alentadoras en el día de hoy. Para hablar de esas noticias malas, en muchos casos, tenemos hoy a los siguientes invitados. A mi izquierda, José Suárez Arias Cachero. Buenas noches, ¿qué tal? A mi derecha, María González, buenas noches. Y Fernando Díaz Tamargo, muy buenas noches. De esas malas noticias que estamos comentando, la más preocupante seguramente en muchos casos es la del paro. Ya lo hemos hablado en diversas tertulias en este programa, pero la verdad es que cada día nos salen cifras al alza, desgraciadamente. En Asturias en concreto hemos podido leer estos días que el paro está un poco más alto o ha aumentado un poco más que en el resto de España. Ese es el tema que os quería someter en primer lugar aquí en la tertulia. José, ¿qué se hace en estos casos? Esto es imparable, ¿no? A mí el titular de hoy me impactó por una razón incluso de tipo personal. Hoy leí en un periódico de aquí que Asturias superaba los 70.000 parados, que ya es la cifra del año 90 y de finales de los 90. Sí. Yo en el 97 fue cuando tuve que irme de aquí por la situación económica y había esos parados. Es decir, y te acuerdas, ¿no? Y ves un poco la situación. Demuestra la incapacidad de los dos gobiernos, del gobierno de España y del gobierno de Asturias, a la hora de afrontar una situación que permita a los asturianos que quieran vivir en Asturias poder desarrollar y hacer su trabajo aquí, y nos pone en una situación muy, muy preocupante. España es el país de la Unión Europea donde el paro está creciendo de la manera más rápida, en el que hay más tasa de desempleo y donde la crisis está teniendo unos efectos más devastadores en términos de empleo. Ya no vale la excusa de que esta es una crisis global, es obvio que es una crisis global, pero los efectos no son iguales en todas las partes. Y estamos empezando a ver cómo distintas políticas generan distintos efectos ante una misma situación de crisis. Yo, viendo lo que está ocurriendo, me atrevo a pensar que probablemente el actual gobierno español no termine la legislatura, o si la trata de terminar, será un coste altísimo para la economía, para la estructura socioeconómica del país y para los millones de ciudadanos que van a estar sin trabajo. Ellos ya admiten que van a ser 4 millones. Cuando este gobierno, tampoco acertado en las previsiones, y admite que van a ser 4, podemos ponernos lo peor. Seguramente. María. Yo estoy de acuerdo con él. Y además lo que más miedo me da es que no haya empleo, es que se destruye el poco que hay y que tampoco es de calidad. Y luego, por otro lado, que una vez más las mujeres y los jóvenes y familias enteras se están quedando sin recursos, porque ya no es el hecho de un parado en la familia, que puede haberlo y se puede tirar del carro, pero en el momento que la pareja o el matrimonio o el sustento de la familia está en paro y no hay recursos, pues eso ya se genera un problema mucho mayor. Y más cuando hay niños, cuando hay muchas cosas que pagar, el piso, el coche, todo, no sé. Y creo que no sé cuál es la salida, porque además tendría que ser urgente, pero no sé, y las medidas que hay que tomar, porque si las supiéramos, pues probablemente ya... Pero creo que hay que hacer algo ya, porque si no... Y sobre todo a Asturias, que estamos viendo que es la industria, una vez más, y la construcción, que es prácticamente, y el sector servicios, sobre todo, que triplica una vez más la tasa del paro, pues creo que hay que tomar medidas, pero ya. Además, Fernando, ya se nos advierte que el mes que viene el Servicio Público de Empleo ya nos dicen que el mes que viene va a ir a más. Debéis de vivir en un país diferente al gobierno. Sí. Yo de verdad estoy sorprendido porque yo he estado escuchando al gobierno estos días, todavía ayer insistían en que estamos mucho mejor que en otras comunidades. Nunca ha estado Asturias tan fuerte y se han puesto en marcha un montón de medidas que van a permitir... Hay que consumir, lo que pasa es que no consumís y en cualquier caso la culpa la tienen los bancos, con lo que
yo creo que lo que debemos hacer es nacionalizar los bancos o ir todos a... como aquello de toma dinero y corre de Woody Allen, porque si la culpa la tienen ellos. Ahora en serio? Lo peor de todo esto, yo no sé, es mejor casi tomárselo a broma porque ya suena especialmente duro y cínico, ya que en una situación tan grave. Son 70.000 parados, seguramente sean muchos más, porque no hay que olvidar que en la estadística del empleo, tanto en la EPA como en el paro registrado, se ha ido variando la metodología de elaboración en estos últimos años. Y si ahora revisas en la tabla, en la ficha de cómo se hace la tabulación, no hay que olvidar que en los últimos años, si un parado que esté recibiendo un curso de formación no cuenta como parado. Si solo pides un empleo a tiempo parcial, tampoco cuentas como parado. Si no hay disponibilidad para en los próximos 3 meses, tampoco cuentas como parado. Si eres del campo, pero en el último, tampoco cuentas. Quizá hay un montón de exenciones. Con lo que los 70.000 del año 97... calculados ahora serían 50.000 o 60.000, serían muchos menos, con lo que 70.000 ahora, en el 97 serían 80.000, no lo sé. Es decir, en cualquier caso es gravísima la cifra, es gravísima la tendencia que en los últimos 3 meses, aquí como ha ocurrido en otras veces, lamentablemente, quienes lo decíamos por experiencia, tampoco hace falta ser ingeniero en caminos para ver que en Asturias las crisis siempre llegan más tarde, lamentablemente suelen ser más profundas y nos cuesta mucho más trabajo luego salir de ellas. Ha ocurrido en otras ocasiones. Por eso cuando en Asturias se decía, no, estamos mejor, aquí todavía se está creando empleo mientras en otros sitios se está destruyendo. Otras regiones, las más dinámicas, esto es como una locomotora. Lógicamente, quien va adelante recibe primero el golpe. El que está en el vagón de cola tal vez se entera el último, pero suele ser el vagón de cola el que descarrila. Y el que lleva le cuesta más trabajo luego volver al carril. Eso es lo que está pasando en Asturias. Entonces, que diga el gobierno que si comparamos con el año, pues todavía el año pasado no fue tan malo y estamos mejor. Hombre, lo que hay que mirar es la tendencia que en los últimos meses es especialmente dramática. Entonces, yo no sé qué es más preocupante. Que el gobierno, cuando nos dice que estamos mejor y que no nos preocupemos, que tengamos confianza, nos está contando una mentira piadosa para que no nos preocupemos, como a esos moribundos, ayer recordaba, como a esos moribundos que la familia no les quiere decir lo graves que están y les insisten, tranquilo, Mariano, que te recuperas. Si nos están mintiendo, sería muy grave. Pero si no nos están mintiendo, si realmente se cree lo que dice y se creen que estamos mejor, yo no sé qué es peor. Porque sería tanto como apuntar que no van a poner en marcha más medidas de las que ya están en estos momentos encima de la mesa y que estamos viendo que nos están sirviendo para reactivar la economía. Y luego además la reacción del gobierno es una reacción muy hueca. A mí me parece bastante desafortunado y sarcástico. O sea, ayer la vicepresidenta de la Vega diciendo que en estas situaciones hay que trabajar duro. Bueno, para trabajar duro no son los parados que pueden hacer, no es que lo que toca hacer a los ciudadanos es trabajar duro y tirar del carro. Vamos a trabajar duro, ¿quiénes? Los 4 millones de parados tienen que trabajar duro y tirar del carro ¿hacia dónde? Hacia el precipicio al que nos están llevando ellos todos juntos. Ese tipo de demagogias instando a la tranquilidad y a la unidad de destino en lo universal ahora mismo, porque estamos en crisis, creo que además paralizan a la sociedad. Lo cierto es que este gobierno, con su acción o su inacción, ha provocado el mayor crecimiento de la historia de este país en el paro en un periodo de tiempo. Un millón de parados en un año. 200.000 parados en el mes de enero y reconocen que probablemente en los próximos meses el ritmo sea similar. 200.000 parados en el mes de enero significa que una ciudad como Oviedo quedó en paro íntegra, desde niños a mayores y todo el mundo se quedó sin trabajo en el contexto de España. En Asturias es una auténtica barbaridad. Especialmente preocupante en Asturias, porque en buena medida en el conjunto del país el sector que más ha sufrido en estos primeros meses de la crisis es el de la construcción, esa burbuja inmobiliaria de la que ya se venía hablando desde hace un montón de meses y a la que el crack financiero le ha hecho derrumbarse como un castillo de naipes. Pero es que en Asturias, donde el sector de la construcción tenía un peso relativamente pequeño, hizo creer que la crisis podría aquí tener un menor efecto. Recuerden, hace no mucho el gobierno decía, aquí la construcción no tiene gran peso, vamos a llevar mejor, estamos mejor que otras comunidades. Izquierda Unida decía, no tenemos grasa porque como habíamos adelgazado estábamos en forma y somos todo músculo y muy poca grasa en la economía asturiana, está muy diversificada. En Asturias, la pérdida de empleo en el sector industrial
en el mes de enero fue el doble que en el sector de la construcción. Aquí no tenemos construcción, pero estamos perdiendo empleo igual, y lo estamos perdiendo en servicios y en industria. Y tenemos encima de la mesa una espada de Damocles que es realmente preocupante. Lo de Mittal. Lo que puede ocurrir con Mittal, con ArcelorMittal, con la Ensidesa que todos conocemos como la vieja Ensidesa, si realmente se llevan a cabo los planes de cerrar, aunque sea temporalmente, uno de los 2 hornos altos de Gijón, puede ser dramático, porque es que no es los 5 o 7 mil trabajadores que tenga ahora mismo Arcelor, es que es uno de los motores económicos de Asturias. Entre automóviles, puertos, empresas de montajes, empresas auxiliares, empresas de servicios que trabajan para la siderurgia. Es una siderurgia integral, la única que queda en España. Si eso se nos viene abajo, es que yo no quiero ni pensar lo que puede ocurrir en esta región. Entonces, ante eso decir que estamos fuertes, que estamos bien, que todos tranquilos, que no pasa nada, que ya está el gobierno ocupándose de ello, aquí lo que hace falta, yo lo que espero oír es un discurso pues a lo Obama en Estados Unidos o alguien decía estos días, habrá que volver a lo de Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Sangre, sudor y lágrimas. Es que lo que hay que pedir es sangre, sudor y lágrimas, porque va a haber mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas. Y en toda esta situación, en toda esta crisis, en todo este problema de paro, ¿no echáis un poco de menos a los sindicatos? Pues Hombre, sí. los sindicatos, creo que los sindicatos están un poco amordazados por las propias trampas en las que cayeron ellos en estos años, ¿no? Y hay un poco en ese sentido, no tienen unas políticas claras, al menos los 2 grandes sindicatos mayoritarios, ¿no? Y se nota bastante en los planteamientos y las diferencias que hay. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en Oviedo relacionado con el enfoque del conflicto de la fábrica de armas, como el mismo sindicato que en Oviedo tiene una posición, en La Coruña ya está adoptando justo la contraria. Ahí yo creo que están perdiendo la condición de interlocutores válidos porque están sorprendidos seguramente también por la virulencia de la crisis y luego por otra razón, porque los sindicatos llamados de clase, ellos se ponen una especie de autocensura cuando el gobierno es presuntamente de izquierda. Claro. Es decir, cuando es un gobierno socialista, los sindicatos se cuidan muy mucho antes de poner el dedo en la llaga de los problemas. Y esa es la auténtica realidad. Solo cuando las cosas ya estén gravísimas veremos cómo, como ocurrió en otras ocasiones, todos los sindicatos se darán cuenta que hay que atacar eso. Yo no me quiero imaginar qué hubiera ocurrido. Es una hipótesis muy difícil de imaginar que un gobierno del Partido Popular generara 1 millón de parados en un año o 200.000 en un mes, cuando fue el gobierno que generó 3 millones de puestos de trabajo a lo largo de su gestión. Pero en la hipótesis de que hubiera sido al revés, que el partido que estuviera en el gobierno fuera el Partido Popular, hace mucho tiempo que ya las movilizaciones y los ataques por parte de los sindicatos hacia las políticas gubernamentales serían una cosa absolutamente rutinaria y común. Entonces, en ese sentido, yo creo que están deslegitimándose ante una situación como esta. Yo estoy de acuerdo porque además, hablando de lo del 99, el 97, pues ahí tenemos que recordar que cuando no gobernaban los de izquierda, está claro que todos se echaron a la calle, los sindicatos. Bueno, claro, el problema estaba aquí en la minería, que se iban a recortar, que si los fondos mineros no iban a llegar, que sí se iban a recortar, y claro, ahí entonces sí hubo una respuesta y la gente salió a la calle, pero una vez más, dándole la razón. Yo no quisiera entender que estéis animando a los sindicatos a que salgan a la calle. Porque, Ya, espero. No, yo estoy animando, pero es muy casual. yo estoy animando a los sindicatos a que denuncien la situación. No. Es decir, yo creo que uno de los problemas que tenemos en esta crisis es que, vamos a ver, el gobierno se llama Andana. El gobierno dice, no, es que esto no va con nosotros, la culpa fue de Bush. Oiga, pero vamos a ver, anoche o ayer la culpa es de los bancos, pero oiga, Sí, hágame claro, el favor. ya no. Hágame el favor. No te pongas a tiro que el próximo eres tú. En cualquier caso, ¿Cómo que la lo de los culpa- sindicatos- la culpa es de- Habría que recordar que el problema es que los sindicatos de hoy no son los sindicatos de hace ni 10 ni 15 años. Que ya no están un Nicolás Redondo ni un Antonio Jiménez. Yo hablando con los sindicalistas, viejos sindicalistas, al gobierno de Felipe González le fueron 3 huelgas generales y a Aznar una. Es decir,
También el PP llegó a grandes acuerdos con los sindicatos que reforzaron su papel. Lo que pasa es que los sindicatos se han ido evolucionando y forman parte del sistema. Y ahora mismo están actuando de muro de contención. El problema es cuánto tiempo van a seguir pudiendo ejercer ese papel de muro de contención de un descontento social que va a ir creciendo de forma espectacular. Estamos viendo estos días huelgas en Francia, en Inglaterra, unos brotes de conflicto mezclados con xenofobia, defendiendo los puestos de trabajo, el trabajo inglés para los ingleses, en Italia, en Grecia, movilizaciones de antisistema a las que han seguido los agricultores. Hay otro dato también que los sindicatos, ahí, Fernando, hay otro tema, o sea, lo decía antes ella, el desmoronamiento del empleo, más allá del problema que genera la construcción. Si veis las cifras de los últimos días, donde más, cuantitativamente, donde más paro se está generando es en el sector servicios, que por su propia estructura es el menos sindicalizado, con lo cual también ahí... Y entre inmigrantes, que también son los menos sindicalizados de los menos sindicalizados. Claro, el problema es que ahora mismo se estaban quejando muchos inmigrantes, los escuchaba estos días, de que no encuentran ya trabajo porque empleos que hasta hace poco ocupaban únicamente a inmigrantes están siendo demandados ahora ya por nacionales, por españoles que están sin trabajo y están siendo en el campo. Muchos trabajadores de la construcción están volviendo a casa y vuelven a trabajar al campo. En los servicios está volviendo otra vez a entrar españoles en puestos que hasta hace poco no querían y que quedaban únicamente reservados a los inmigrantes. Hay 5 millones de inmigrantes que entraron en nuestro país en los últimos años. Son además personas que no tienen los lazos y el colchón familiar que aquí ha servido de parapeto ante las anteriores crisis. Aquí, aunque había personas paradas, siempre había la familia hacía de colchón y cuando no te podía ayudaba tu abuelo, te ayudaba tu padre, te ayudaba tu suegro. Pero esos inmigrantes, esos 5 millones de personas no tienen ese tejido social, esa red de ayuda que les pueda aliviar de la situación. Podemos tener 5 millones de hambrientos recorriendo el país. Me contaban en Cáritas, hay gente que está llegando por primera vez a los servicios de ayuda que no tienen nada y que hace 4 días habían comprado un piso. Estaban entrando en una vida absolutamente razonable y que ahora se encuentran con que no tienen nada, que están en la más absoluta de las miserias. Los dramas que se esconden detrás de esos 3 millones de parados o de esos 70.000 que hay en Asturias son espeluznantes. Y no hemos hecho más que empezar. Eso es lo dramático de todo esto. Y claro, que nos digan que la culpa la tienen los bancos. Esos mismos bancos que hace 4 días eran la envidia del mundo. Lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo. Lo que no se puede es cambiar de discurso cada 15 días. Hace 6 meses éramos la envidia del mundo porque teníamos el sistema financiero más solvente. Después había que meterles ayudas. No eran ayudas a la liquidez porque había solvencia, sino para garantizar el crédito. Luego ya estaban a punto de reinar y el Estado los había ayudado y ahora tienen que... Vamos a ver. ¿Nos puede alguien decir la verdad? Somos mayores, sabemos encajar la realidad, lo que no queremos son cuentos. Ya estamos hartos de que nos mareen la perdiz. Alguien puede sentarse y decir la verdad. Porque, hombre, yo con Obama puedo tener muchas diferencias, pero reconozco que al menos se sienta delante de su gente y le dice, estamos muy mal. Ahora ya le está empezando a caer sí, pero, el castillo también. Pero al menos... 3 ministros en 15 días fuera de juego. Sí, no digo que podemos mantener muchas... sí, podemos mantener muchas diferencias. Pero hay que reconocer que al menos ha tenido la valentía de decir, estamos muy mal. Vamos a seguir estando muy mal. Y el que dice eso es el que consigue la confianza de su gente. Lo que no puede uno confiar es quien le están cambiando de discurso constantemente. Lo que no puede ser que cada día o no se enteran Fernando, que o nos mienten. Yo no sé qué es peor. Yo reclamo que se nos trate efectivamente como adultos, que el gobierno reconozca la parte que tiene en el desastre que estamos viviendo. Es que si la reconoce tiene que marcharse. Bien, a eso voy. Es que es lo que debería hacer. El problema es que si se van... No, pero si es que yo además estoy convencido de que mañana hacemos elecciones y vuelve a ganar el Partido Socialista. Eso es otra cosa. Ese es otro problema. Ese es otro problema. No he escuchado una alternativa diferente. Si alguien la conoce, que la ponga encima de la mesa. Pero es que la clase política en este momento, es que es triste, pero nos ha tocado el peor gobierno en el momento que también está la peor oposición. En España no está lejos un gobierno de un corte distinto, con un partido distinto que está hoy en la oposición y que sea seguramente el que gobierne, después de las próximas elecciones, sean anticipadas o no. Y no está tan lejos. Es decir,
En el año 96 el país estaba en una situación económica como la que estamos abordando. ¿Va a volver Rodrigo Rato? Por cierto, ¿Va a volver Rodrigo situación económica que dejó el mismo ministro de Economía que tenemos Pero en este ¿va a volver momento. Rodrigo Rato o se va a poner Gallardón, que tiene la deuda más grande de los Fernando, ayuntamientos de España? No, o sea, un gobierno que apeló al esfuerzo y a la austeridad consiguió reconducir la situación, meter al país en el euro y generar 3 millones de puestos de trabajo. En solo 4 años, el gobierno de la impericia del señor Zapatero consiguió fulminar esa herencia y ahora estamos en una situación muy delicada, quedan 3 años de legislatura, nos encaminamos a velocidad de vértigo hacia cotas de paro desconocidos en la historia de nuestro país, que van a superar los 4 millones de parados, seguramente hacia una dualización social, efectivamente, que habrá 2 sociedades distintas que convivan en un proceso lamentable de latinoamericanización de la sociedad española, lo cual eso va a generar seguramente más inseguridad ciudadana, va a generar muchos problemas, va a generar desencanto y va a generar muchísimos problemas. Y mientras tanto, estamos con cuentos chinos. Estamos con cuentos chinos. Y esa es un poco la situación que debemos de exigir que cambie. Bueno, desde luego que vamos a hablar muchísimo más de este tema, de todo lo relacionado con él, que desde luego que es sangrante por las familias, lo que decía María sobre todo. Lo siento, pero ya está muy entretenido el tema, lo entiendo, pero el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias a los tres por haber venido, a ustedes, por supuesto, por su atención. Les invito a que continúen viendo Teatro Crítico, el debate que viene después de la publicidad, y les invito, o les emplazo mejor, a que la semana que viene vuelvan a estar aquí con todos nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches.